Hola, rolleros, bienvenidos. El día de hoy les traigo una historia bastante interesante y creo que desde el mismo intro van a saber de qué va y por qué es la primera vez que van a ver vestido de blanco. Si no es que, si no es que les sorprendo con eso, ¿verdad? Pero bueno, poco conocidos y hasta envueltos en un manto de misterio y misticismo. Su presencia era indispensable para numerosos actos políticos y sociales, de una indudable elocuencia y sabiduría. Estos hombres de roble. Ah, pero espérame, porque ya la cagué. No te cambiaste. Hola, rolleros. Bienvenidos a otro tema importante del mes de los Aesir. El día de hoy se pueden dar cuenta que es muy especial, por lo tanto tengo una playera blanca. Es la única vez probablemente que me vean con ella puesta. Y va muy íntimamente relacionado con el tema que vamos a ver el día de hoy. Desde el puro intro van a saber el por qué este tema. Pero bueno, poco conocidos y hasta envueltos en un manto de misterio y misticismo, su presencia era indispensable para numerosos actos políticos y sociales. De una indudable elocuencia y sabiduría, estos hombres de roble mantenían su conocimiento a un buen resguardo bajo un alto secreto y transmitido solamente de forma oral. El día de hoy les hablaré sobre los druidas. No. Primero que nada Ya quiero, dejamos atrás los nórdicos, entonces. ya, un Bueno, un poquito. poquito. Un poquito, porque no digo que sean iguales, van un poquitito de la mano, un poquitito. Estos druidas fueron mucho antes de lo que fueron los nórdicos, pero sí, van un poquito de la mano. Antes que nada, este tema también va relacionado un poco con los primeros que vimos, que fueron los de Stonehenge, por ejemplo. Ujú. Mencionamos por encimita un poquito de la información de estos personajes, pero en realidad pues no fue completa la información hasta el día de hoy. De hecho, hay por ahí ya hay un comentario que nos piden a Ujú. Merlín. Ok, Entonces, bueno, ahorita vamos a tocar un poquitito a hablando de Merlín. los druidas, Ujú. pues vamos a... Un poquitito, ¿eh? No, tampoco crean que vamos a ahondar mucho en el tema para dejarlo para posteriores Sigan pidiéndolo, sigan situaciones. pidiéndolo. Ajá. Y bueno, la verdad es que me senté a buscar bastante sobre los druidas, tanto así que no encontré tanta información que sea verífica, diría nuestro gobernador De Cuernavaca. de Cuernavaca. Eh, pero la verdad es que, bueno, acerca de los druidas como tal, hay muy poca información veraz. Mucho Ujú. de esto lo tenemos más enfocado a lo Conocida, que mm, reconocida. va más enfocada a la información que yo pude encontrar sobre mucho de la historia y la fantasía. Va un poquito recargada a esa parte, ¿no? Sin embargo, yo me enfoqué más en la parte real, busqué de alguna u otra forma encallar esta información lo más apegado a la realidad. Y sí me aventé libros hasta en inglés antiguo. Y bueno, a ver qué tal. Primero que nada, las dos fuentes fidedignas con las que al menos yo pude contar son los textos mitológicos irlandeses y obviamente la de los escritos o los escritores clásicos, ¿no? Que evidentemente van muy de la mano con todo lo que es el misticismo y un poco de la historia real de lo que sucedió con los druidas, alejándome un poquito nada más de lo que sea la fantasía. No me alejé tanto, porque así como la fantasía existe, pues es en verdad, así es como pudieron haber pasado las cosas, ¿no? Y bueno, Si lo que existe está la claro, fantasía es por alguna razón. exactamente, lo que está claro, o lo que al menos a mí me quedó claro después de hacer investigación y todo, es que los druidas consiguieron que la religión se tornara de un carácter social y político. Eso me quedó súper claro después de hacer esta investigación. Y evidentemente acercarla a las masas, no limitarla nada más a un sector o a un cierto Ujú. tipo de personas. Y bueno, además se sabe con certeza que gozaban de una gran autoridad y gran prestigio social dentro de lo que era la sociedad celta.
Y esto, por favor, pongan mucha atención a Ujú, ese punto muy clave de que eran muy ujú. importantes, porque en temas siguientes vamos a hablar un poquito sobre esto. Entonces, Sí, no y lo hacer, olviden, manténganlo ahí. hacer bien el subrayado de la parte Ujú, importante, ¿no? Porque incluso para los habitantes de la época y las culturas circundantes de la época, sí era como de un, ay, güey, a ver, espérame, o sea, estos güeyes están 3000 años luz de nosotros, ¿no? En que no les importaba tanto esta parte de decir, ay, yo como soy sacerdote, ¿no? Yo tengo estos privilegios. No. O sea, el punto era, nosotros somos los máximos representantes de la cultura celta o de la sociedad celta, ujú. pero no quiere decir que tengamos privilegios. O sea, nosotros acompañamos a la gente, ¿no? De la misma forma en la que ellos nos acompañan a nosotros en sacrificios, en obras, etcétera, ¿no? Ujú. Y bueno, ya entrando un poquito más, hay que hacer la diferencia entre lo que es un druida y lo que es un celta. Celta es la cultura o la sociedad y los druidas son parte de esta comunidad. Ujú. Muy Porque similar a lo que pasaba con los vikingos, ¿no? Que decíamos, es los correcto. vikingos no es la cultura, los Ujú, vikingos son los guerreros. Pues ujú, aquí igual, ujú, celtas es la cultura y los ujú. druidas es como parte de esa cultura. Ahora, sí hay que dejar bien en claro que los druidas celtas servían a una comunidad combinando las funciones de videntes, sacerdotes, poetas, filósofos, historiadores, científicos, profesores, médicos, astrónomos y astrólogos también. La verdad es que eran unos personajes muy completos, eran unos personajes que la verdad, cuando yo empecé a investigar, yo en mi poca sabiduría sobre este tema, eh, yo sabía que eran magos, ¿no? Como se les conocía en la Ujú. antigüedad, y que además, evidentemente, tenían esta parte de ser el médico, ¿no? O el curandero de la época. Que comúnmente Pero así era, ¿no? O sea, el que era como el curandero era el doctor, era el visionario, era el, es ¿no? correcto, pero nunca me imaginé que hicieran toda esta parte de una sociedad, ¿no? Ujú. Y bueno, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿de dónde caramba sacaron esto? Bueno, yo encontré en un libro de Mescaulad que trata toda la mitología irlandesa Ujú. de los habitantes de Ulster, así se llamaba la sociedad, que decía lo siguiente: nadie habla antes que el rey, pero el rey no habla antes que sus druidas. Ok. Esto es lo que nos dice en el libro de la embriaguez de los Ulad, que es un texto mitológico irlandés, Ujú. en el que tanto peso tenía la voz y el voto de los druidas que el Ajá. rey era el único que se callaba para Ante escuchar ellos. lo que ellos iban a decir, los que ellos tenían que mencionar para una toma de Ok. una decisión. Entonces estamos hablando realmente de una parte de la sociedad muy importante, ¿no? No una aristocracia, pero sí una parte de la sociedad bastante importante Importante. en la toma de decisiones. Y bueno, después de empezar a leer todo esto, que la verdad ya después de esto terminé hablando casi como irlandés y ya quería un whisky, bueno, la procedencia de la palabra druida está debatida. No es una palabra que podamos definir como tal, Ok. pero sabemos que el señor Aristóteles fue el primero Ujú. en nombrar a los sacerdotes celtas con la palabra druides en el siglo IV antes de Cristo. Ok. Druides. No estoy hablando en el idioma de que ahorita quieren incorporar de todes y todas, no. No, Así nada le que llamó ver. él. Druides. Ajá. Y Plinio el Viejo, el que ya sabemos que prácticamente se chutó toda la historia, eh, Más que Heráclito un o poquito, igual. por ahí se van. Ujú. Eh, Heráclito no, es no, Heródoto. 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 Sí, no, Heráclito no. No, no, Eh, estoy confundiendo las H's. Pon atención, por favor, ¿sí? Es Heródoto. Pero viste cómo. Sí, sí, la cagaste, la limpiaste luego, luego. Bueno, Claro, claro, claro. Plinio supuso, nada más, que el término griego druides derivaba de las palabras drus, que tiene que ver con la palabra celta roble. Ujú. Eso es lo que él determinó. O sea, no fue como que dijera, ay, a mí Aristóteles me dijo, no, o sea, él determinó que por la fonética y por el Más o estilo de la menos. palabra, por ahí iba la cosa,
¿no? Ok. Y bueno, según esto, lo que nos decía Plinio, los druidas, serían los hombres del roble. Y ustedes se Ok. preguntarán, bueno, por eso están estos árboles aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ahora, otros de la época relacionaban la palabra druida con la palabra dru, que es cuidadoso o a fondo, y uid, que significa saber, Ok. ¿ok? Saber con cuidado. O saber a fondo. Ah, ok. Ajá. Ajá. Y bueno, otra teoría apoyaba que en los últimos tiempos es que el término corresponde a druid, contracción de la palabra druid, del irlandés antiguo que significa rico en conocimientos. Ok. Me senté literalmente agarré un diccionario así, irlandés español, irlandés inglés, irlandés antiguo, inglés antiguo, y eso fue lo que encontré, druid y druid. Realmente el irlandés es muy complicado de hablar. Si cometo un error gramatical o un error en la fonética, lo siento. Se Me entiende, costó muy... es como mi inglés. Está, bueno, para mí se me hizo más cabrón que el nórdico. El nórdico se me hizo regalado y el irlandés se me ha hecho súper difícil. Lo único que sé decir en irlandés es el yai y nai y cont y ya. Pero bueno, los celtas habían desarrollado un sistema religioso muy sofisticado, con 3 divisiones de hombres y mujeres que se celebraba en honor excepcional. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no se dividía nada más en hombres. En la parte religiosa había hombres y había mujeres. Y bueno, las divisiones más bajas de esta ideología druida se les llamaron ovates. No ovates, ovates. V, como una V, así. Y la segunda división se llamaron bards, que luego fueron cambiados por bardos, como se les conoció después. Y posteriormente los druidas a la cabeza. Y bueno, de aquí surgió la siguiente división. Los ovarios, sí, así, los ovarios como los de las mujeres, eran los curanderos y los videntes. Ellos solamente se encargaban de eso. Uh-huh. Los bards o bardos memorizaban las canciones, poemas e historias de la tribu y se les conocía Ok. como historiadores. Eran los que relataban todas las tradiciones de forma oral. Ujú. Luego tenemos a los Como druidas, estos juglares. como un juglar. Uh-huh. Ujú. Los druidas enseñaban filosofía moral, fíjense nada más, ¿Amoral o moral? Perdón, es que se moral, cortó. Ah, ok. filosofía moral. Fíjense nada más la calidad de pedorraje que tienen estos güeyes. Filosofía moral. Ujú. Y eran expertos en funcionamiento de las ciencias naturales. Sí, todo tenía que ver con la naturaleza. Ellos eran muy, muy creyentes de todo lo de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y también estos druidas eran el símil de los asesores de los líderes de la época. Actuaban como jueces en casos de disputas, supervisaban ejecuciones e incluso controlaban el sistema judicial. Eran como los asesores de los monarcas, ¿no? Como los que Ajá. eran como, sí, más o menos, ¿no? Había alguna decisión que tomar, se recurría a ellos, ¿no? Y ellos iban y compadecían o checaban las situaciones y O decían, mira, se veían puede si hacer se podían esto, tener una visión para poder. ajá, para saber si se podía o no se podía llevar a cabo algo, ¿no? Ahora, entrando en esta parte, los sacerdotes y sacerdotisas Sí, druidas porque hay mujeres, ajá. uh-huh, sirvieron como mediums también, por los cuales los espíritus podían ser invocados y escuchados. Y además se realizaban rituales a lo largo de la historia en los que los druidas casi siempre recurrían a los bosques o los robles los bosques de robles sagrados y Este no es un roble, pero es un bosque de no, pero es un bosque los druides. ajá. Y hay Ujú. que mencionar que casi todos sus templos o casi todos los lugares donde ellos desarrollaban sus rituales Ujú. eran en forma de círculo, en Como círculos las de piedra, hadas. en círculos de piedra, exactamente. Ujú. Aquí hay una cuestión, no hay que confundir, porque es un error común, que dicen que los druidas construyeron Stonehenge. No. Eh, Se cree y no se tiene información suficiente hasta hace poco que yo leí y que le conté bueno, te conté que habían encontrado aparentemente, ¿no?
lo que era un mago druida en el centro de Stonehenge, porque iban a hacer un subterráneo, un tubo subterráneo, algo así. Encontraron a lo que parecería un mago de esa época, y bueno, pudieron comprobar que entonces sí estuvieron los druidas incluidos o mezclados con la parte de Stonehenge, pero no ellos no lo construyeron. no lo construyeron, ¿de acuerdo? Tiene mucha relevancia porque evidentemente es un círculo, porque se sabe que los druidas ocupaban círculos de piedra de todos los tamaños, ¿no? Porque incluso hay otros tantos ahí en Irlanda que no son tan conocidos, pero que son similares al Stonehenge, no tan altos. Como Karnak, ¿no? Bueno, estaba leyendo, por ejemplo, que también hay como esos círculos en Karnak que más o menos pues quisieron, no sé, quisieron imitar, no sé si la palabra es imitar, pero sí como alinearon las piedras parecidas a como lo hacían los druidas, ¿no? En Karnak. Sí, y de hecho eso sí lo quería recalcar porque durante toda la investigación me encontraba mucho con druidas y Stone Age, ¿no? Y es que la maravilla de los druidas... Siempre lo vas a encontrar así. No, y esto está más encaminado porque muchos druidas modernos están retomando esta religión de los druidas, ¿no? Y están haciendo sus ceremonias en Stonehenge, pero eso no quiere decir que ellos hayan habitado No, en y de Stonehenge. hecho lo mencionamos, ¿no? En Stonehenge, que era como un centro ceremonial y en el cual los druidas iban y hacían también ese tipo de rituales y de sacrificios, tal vez, no lo sé, pero era por la cuestión de la alineación y los planetas. Y si quieren saber más sobre Stonehenge, vayan y Denle clic en nuestro, aquí en rollos. nuestro podcast. Ahora, algo muy importante. Entonces, ¿cuáles eran las funciones que tenían los druidas? Porque digo, ya vimos todo el escalafón, ya vimos toda la jerarquía. Bueno, entre los conocimientos y funciones de los sabios druidas están la magia. Ojo, magia. No voy a hablar de magia negra ni magia blanca porque todo es magia. Ajá. Ayer estaba leyendo la Biblia satánica de... no me recuerdo el nombre, ahorita les digo cómo se llama el personaje. De Anton LaVey. Y habla de que no hay magia ni blanca ni negra, que simplemente es magia. La ocupes como la ocupes, se llama magia. Fin, ¿no? Sonó ahí tu Pokémon. No, es es que estás hablando de magia. Ah, ok. Y bueno. Algo aquí sonó, quién sabe qué habrá sido, misterios de la magia. Y bueno. Sí, exacto, no hay magia ni buena ni mala, ni blanca ni negra, es también un tema bastante controversial. También ya si quieren lo podemos platicar después. Ya me he sentado a leer bastante y también podemos dialogar de eso. Pero bueno, aparte de la magia, era el uso de las hierbas y aguas medicinales. No de las de Herbalife, o sea, no de esas aguas, estas no. Ni aguas locas tampoco, estas sí eran aguas medicinales de verdad. Además de la astronomía y algo que le llamaron el calendario de Coligny, la geografía y todo lo concerniente a lo que era la naturaleza. Recordemos que estos hombres vivían muy apegados a lo que eran los bosques, lo que eran los árboles, etcétera. Entonces conocían perfectamente la naturaleza de pe a pa. Y los astros, era muy importante, eso es muy importante más bien eso, los astros, la naturaleza y los árboles, las hierbas, las flores. Ajá, y también organizaban y precedían los sacrificios, tanto humanos como animales, ¿no? Para adquirir todo el conocimiento que pues generaban, ¿no? Iban a centros que se les llamaban como sacerdocios, donde aprendían durante muchos años y todo de forma oral, no había nada escrito. Porque, como ya sabemos, no dejaron nada escrito. Todo lo que se conoce el día de hoy de los druidas es porque fue pasando de generación en generación. Una vez más, la literatura oral. Y aquí me encontré con un punto muy gracioso, que San Patricio fue uno de los que cuando conoció parte de lo que eran los druidas, empezó a crear un escrito sobre los druidas y empezó a tratar de completar toda la información que podía y llevarla en libros para hacer el conocimiento de la gente. Pero los que más documentaron esto fueron los romanos, cuando llegaron a Inglaterra.
Y ojo también, grábense mucho San Patricio, los druidas. Ujú. Ya llevamos varios puntos ahí interesantes. Siguiente mes vamos a tocar también esos temas. Ok, qué bueno que lo mencionas, porque Yeah. ya estaba Ay, yo no, no te olvidando, adelantes, no te no, ya estaba adelantes. yo olvidando los temas, pero sí, 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 porque San pero Patricio bueno, tiene mucho que ver con los druidas y un tema específicamente que va ligado con una canción que no puedo sacarme de la cabeza. pero bueno, Ajá. después de todo esto, hay que considerar lo siguiente, que todo lo que ellos podían tener como un alfabeto, ¿no? Uh-huh. Hay un sistema de signos que se llama OHAM, que es como una especie de abecedario. No quiero decir que es un abecedario como tal, Yeah. porque no lo es, pero sí se ocupaba para algunas situaciones. Como las runas para los... Ajá, sí, para los nórdicos. Ajá. E incluso las runas también tienen sus clasificaciones, Furt Art antiguo, Furt Art moderno. Y que muchos piensan que es un abecedario y no, no es un No, abecedario. Uh-huh. sí, sí se pueden llegar a formar letras, pero Sí. evidentemente el problema cuando yo lo empecé a estudiar es que no puedes formar todo como el abecedario como lo tenemos en la actualidad, porque evidentemente es un idioma totalmente distinto. Es Uh-huh. muy similar al inglés, eso sí, hay muchas palabras que son similares a la Pero pronunciación las del inglés. runas no dan el No, significado en inglés, o sea, no. no, Lo no, nada mismo que ver. pasaba con este Ujú. abecedario, entre comillas. Y entonces, además de todo esto, casi siempre ocupaban piedras Uh-huh. en situaciones funerarias. Uh-huh. Y esto se le atribuye mucho a los druidas porque por eso precisamente se revisa Stonehenge, porque decían, bueno, hay piedras, vamos a revisar, ¿no? Y ya ven que les platiqué la vez pasada, ¿no? Que encontraron varios cadáveres, bla, 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 bla. Uh-huh. Revísenlo para que sepan de qué estoy hablando. Y bueno, el Oham era considerado una puerta de acceso a profundos secretos y reservado únicamente a los sabios druidas. O sea, este especie de como de alfabeto de signos solamente era entendido y solamente Por podían ellos. escribirlo ellos. Uh-huh. Okay. La sociedad en general no lo podía entender, no lo hablaba, no lo entendía, no lo leía, más que ellos como parte de esta sociedad. Ahora, también vamos a hablar de lo que es la religión druica, que evidentemente tiene que ver con todos los druidas, ¿no? Y según César, el César, y no Y Julio Julio César, César. no Julio César Chávez, el César de verdad, dijo lo siguiente: los druidas enseñan la doctrina según la cual el alma no muere, sino que después de la muerte pasan de uno a otro. Según esto, la religión de los druidas estaba basada en transmigración de las almas. Uh-huh. Y esto demostraría, sin lugar a dudas, la preocupación por el alma en la sociedad celta. El origen del alma como un concepto, su destino y sobre todo la transformación de el alma tras la muerte y en el más allá. Que aquí leí algo que también me pareció que no lo entendía hasta hace poco, Uh-huh. y es que, por ejemplo, se han visto que los animales, cuando encuentran un animal muerto o algo, se revuelcan. Sí, sobre todo los, bueno, yo he visto los perros. Uh-huh. Uh-huh. Ellos no es que se revolcaran en los muertos, no, pero esta actividad que ellos veían en los animales es porque decían que los animales absorbían el alma y los conocimientos del animal muerto Okay. mediante este arrastrarse en el cuerpo. Ellos no se arrastraban en el cuerpo, pero sí entendían que el alma de alguna u otra forma de la persona transgredía este conocimiento y otras cosas. También hace poco, haciendo otra investigación, también leí que había algunas civilizaciones, algunas culturas que cuando, por ejemplo, odiabas tú a una persona y esa, Uh-huh, bueno, no persona, a lo mejor, bueno, sí, una persona, y entonces la uh-huh, matabas, te comías alguno de sus órganos para poder absorber las cosas que esa persona tenía y que tú deseabas, ¿no? uh-huh. De hecho, hay un pueblo en, creo que África o Sudáfrica, no recuerdo, que se empezaron a morir por eso, precisamente, Porque se comían personas. porque se comían entre ellos, se moría una persona y se lo comían para transgredir esta parte Un tipo del de alma. canibalismo se podría entender, Un, entre comillas, pero no un era un canibalismo, canibalismo. un canibalismo bien entendido, o sea, un canibalismo ortodoxo, por así decirlo. Pues querían absorber la energía de esa persona. Uh-huh. Y de hecho se empezaron a morir y ya, de hecho, varios científicos tuvieron que ir al pueblo porque se estaban muriendo varios. Si les no, espérense, no se los coman. No, a investigar.
Van a Ah, ok, investigar qué es lo que estaba pasando y ok. se dieron cuenta que era una especie como de hongo que empezó alguien que se comió el cuerpo y de ese cuerpo cuando se murió pues se lo comió otro y así pues, empezaban a pasar la El bacteria. hongo. Ujú. Ok. Pero bueno, eso es más o menos lo que hacían ellos, ¿no? Ujú. Y Bueno, bueno, lo que pensaban, ¿no? Los druidas ujú, pensaban que lo que el tenían alma tenía como una trascendencia, tal vez. ujú. Y bueno, el nombre que se daba a los santuarios o lugares de culto de los celtas, obviamente dirigido pues, por los druidas, ¿no? Era el Nemetón o Nemeto. Nemeto, ok. Nemeto o Nemetón, Ujú. que es un término galo cuyo equivalente gaélico, porque sí, me puse a estudiar inglés gaélico, es Nemeth, que significa sagrado. Ok. Y bueno, el Nemetón es también aplicado a otros lugares de culto donde se reunían los tribus o los tuat en celebraciones estacionales. Así tenemos que estos sitios, como el famoso Tara en Irlanda, donde nació la tradición fiesta del Samhain, que es similar a lo que conocemos como Halloween, Ah, el ok. Samhain, Ajá. ¿ah? Que Con razón sería me un sonaba, yo dije, ¿de dónde me suena? Ok, que ajá. tiene que ver con la celebración que se llevaba a cabo en un nemetón, tal Mm. cual. Y se celebraba para la cosecha, ¿no? Que era el famosísimo harvest, como se le conoce en inglés, ¿no? Ujú. El Samhain o Samaín es La cosecha. Ujú, y viene de los celtas. Y de hecho, en algunas traducciones se hace como ver que la cosecha era como la creación de nuevas brujas o de Ujú, de nuevos magos, ¿no? Ajá. ujú. Y aquí tenemos una cuestión que no solamente se trata de nemetones enormes, como el caso de Stonehenge, sino de lugares o santuarios más pequeños y lugares que eran considerados sagrados, a lo mejor en Inglaterra, recuerdo, o Irlanda del Norte, no me acuerdo bien, hay un santuario en el que está rodeado de puras piedritas así, y es un círculo. O sea, es como una montañita de piedras. Y Ujú. tú puedes entrar y es un círculo perfecto. Y vuelves a salir. Nada más es así, un santuario de piedras. Pero destruida. Ujú. Ok. Es un nemetón. Y bueno, un círculo druida es un nombre popular para círculos de piedra de pie como Stonehenge. A Stonehenge no se le debe llamar un templo ni un nemetón, se le debe llamar un círculo druida. Pero evidentemente, como no se tiene la certeza 100% de que hayan sido ellos los que lo construyeron ni nada, pues se le conoce como otra cosa. Ajá. Sí, ya se le da otras Ujú. connotaciones. Y es el ejemplo más famoso de lo que sería un círculo druida. Estos también se conocen como templos druidas. Por eso es que la gente actualmente va y celebra ahí las festividades druidas. Ujú. Que nada tiene que ver quizá, o que a lo mejor sí, no lo sabemos, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, no hay un lugar en donde nos estén explicando tal cual las Ujú. cosas druidas, porque la literatura oral se pasa así como los mitos y las leyendas, ¿no? Y lo siguiente, voy a ahorita recapitular un poquito de lo que vimos con los nórdicos, pero ahorita lo Ujú. explico. Y bueno, también se han construido grandes montículos de tierra donde se realizaba la práctica de búsqueda o reconocimiento dentro de la tierra, en la cual los iniciados permanecían sentados en la oscuridad mientras esperaban el momento de su renacimiento. En la serie de Vikingos, por ejemplo, si ya terminaron de ver la serie, Y si no, no, spoiler alert. sí, no, voy a meter un spoiler, no me importa, porque la verdad es que está mal. Donde muere Bjorn Ironside, hacen una especie como montículo de tierra y le ponen piedras alrededor, ¿no? Está mal porque eso es un círculo celta. De hecho, el lugar donde está enterrado Bjorn todavía existe y solamente está una piedra con las runas marcadas que dice Bjorn Ironside, Bjorn Ragnarsson, ¿no? Y ahí está enterrado Bjorn. No es un montículo de tierra como lo ponen en Vikingos. Ese montículo de tierra lo ocupaban los druidas, en el que excavaban, levantaban la tierra, se metían a ese hoyo, se encerraban y de alguna u otra forma estaban en contacto con lo que era Ujú. la madre tierra, ¿no? Y buscaban renacer de esta tierra. Ok. Por eso es que no está mal, o sea, no está mal empleado lo que hacen en Vikingos, pero no va la congruencia, ¿no? Porque pues Bjorn ya no va a renacer, ya se murió, ¿no? Ok. Pero evidentemente es más o menos la idea, ¿no? Ok. Y bueno, el primer relato sobreviviente y más completo de los druidas
que yo pude encontrar y su religión es dado por Julio César en su comentario Sarí por Velo Gálico. En el libro quinto, no, pero en el libro sexto, escrito en Galia en los años 59 y 51 antes de Cristo. Y bueno, en general, no se puede decir mucho de los druidas, ya que no son muy confiables los datos de esa época, porque las fuentes de información sobre ellos son muy limitadas. Y solo eran orales. Y lo que yo pude encontrar sobre lo que escribieron las personas que acompañaban a Julio César era que eran salvajes y toda esta cuestión que, bueno, como todos, ¿no? Cuando los españoles llegaron a conquistar Tenochtitlan y todo esto, decían que eran salvajes, que se comían a los cuerpos, o sea, no son fuentes verídicas, no son fuentes confiables. Fidedignas, ¿no? O sea, cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿no? Claro. O de lo que está viendo. Entonces, evidentemente, yo nada más las ocupé como respaldo, ¿no? Como de, pues miren, aquí está, pero hasta ahí, ¿no? Y bueno, sin embargo, siguieron ocupando un lugar destacado en fuentes posteriores, en mitos y en la literatura irlandesa. Bueno, así, la historia de los druidas, obviamente druidas celtas, presenta mucha obscuridad y una de las principales fuentes, que como ya dije, se remonta al siglo II con César, dice lo siguiente, voy a citar lo que dijo Julio César. En cuanto a sus estudios propiamente dichos, el objetivo principal de toda educación es, según ellos, inculcar en sus eruditos una fe inquebrantable en la indestructibilidad del alma humana, que según ellos, solo pasa la muerte de un cuerpo a otro, pues es solo por esta doctrina que roba la muerte de todos sus horrores y que se pueda desarrollar el coraje humano en su forma más elevada. Esto era un precepto que los druidas tenían muy claros. Yo te podría enseñar todo y te puedo enseñar todo lo que sé, pero hasta el momento en el que yo muera, tú vas a aprender todo, vas a poder adaptar todos esos conocimientos, sintetizarlos y aplicarlos. O sea que como maestros, nosotros, por ejemplo, nosotros como docentes, hasta que nosotros ya nos morimos, entonces nuestros alumnos van a aprender. Entonces eso es lo que decían los druidas. Exactamente. O bueno, no es que aprendan, sino que ya lo sepan aplicar. Exactamente. Y de hecho, cuando los romanos llegaron a Irlanda, bueno, a Inglaterra y toda esta parte de la península de Gran Bretaña, se encontraron con escenas pues, muy extrañas, ¿no? Porque veían que estaban sacrificando a seres humanos, veían que de alguna otra forma tenían estos rituales, ¿no? Bien entendidos, de sangre, de gritos, de bailes, ¿no? Y obviamente pues lo categorizaron como algo que estaba mal, que era algo impuro, ¿no? Que no era propio de un ser humano civilizado, ¿no? Y evidentemente, cuando ya Julio César se empezó a dar cuenta de todas estas historias, fue como de, güey, están súper avanzados, más avanzados que nosotros, ¿no? Sobre todo porque empezaron a hacer calendarios, ¿no? O sea, calendarios muy avanzados, un calendario doble del sol y calendarios astrológicos. De hecho, pues ellos tenían una precisión interesante, ¿no? Porque tenían todos estos lugares astronómicos, ¿no? En el que también por eso dicen que Stonehenge quizá pudo haber sido utilizado como una especie de observatorio, ¿no? Sí, pues evidentemente esta exactitud en los calendarios que mencionas, pues estaba marcada porque tenían esta habilidad bien desarrollada de la visión de interestelar, por así decirlo, ¿no? Y a lo mejor los sacrificios, como por ejemplo de los animales, no precisamente era como un sacrificio por ser, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, sino, o sea, por matar a humanos, sino a lo mejor era por alguna situación como lo que hablábamos, ¿no? De absorber esa energía, que esa alma renaciera, etcétera, ¿no? A lo mejor que renaciera con mayor conocimiento. Y a elevar al máximo esa parte del conocimiento, ¿no? Elevar al máximo sabor, ¿no? De la educación y del conocimiento, ¿no? Que digo, obviamente, pues si tú llegas y ves que están matando a alguien, pues piensas lo peor, ¿no? Pero evidentemente no Como va por aquí, ahí, ¿no? ¿no? Se dijeron, Dios santo, ¿y ahora qué? ¿Por qué tantos cráneos? No, y de hecho, si hay una historia también, digo, la voy a meter un poquito, es de una mujer celta que se llamaba Boidica, que era pelirroja, por eso me acuerdo, y que la atacaron los romanos cuando llegó. Ella era una como tipo princesa, un tipo algo así. La atacaron y violaron a sus hijas, mataron a su esposo y ella juró venganza.
y les puso una arrastrada de aquellas a los romanos, ella solita, con todo su ejército de celtas. Se meten con las mujeres somos... Y el error que rudas. tuvieron es que como no tenían estrategias de ataque, ellos nada más atacaban y atacaban y atacaban, pues, no les importaba. Los romanos les ganaron porque los pusieron en un monte, bueno, en como una montañita, y ellas se quedaron abajo y los romanos empezaron a atacarles de arriba, entonces no tuvieron cómo defenderse. Pero sí, es la historia de Boitica, que la verdad es una de las más representativas. Por ahí si quieren investigar, busquen de Boitica, la verdad estaba muy guapa y ya checarán qué show. Pero bueno, ahora, los druidas dirigían las festividades celtas con grandes ceremonias como Beltane, el 1 de mayo, Samhain o Samhain, el 31 de octubre, y eran las dos más reconocidas o las dos más encontradas, por así decirlo. Y en esta última fecha, en la de Samhain o Samhain o como le quieran llamar, que es el 31 de octubre. Ajá. Empezaba el año nuevo celta, el 31 de octubre. Y moría el verano para dar paso al invierno, y se consideraba que siempre eran sagrados los monumentos megalíticos. Todos los que se han encontrado, todos los monumentos megalíticos de esa época son asociados a los druidas. Por la estructura, porque eran de piedra, porque como ya dijimos... Te iba a decir, como por qué, ¿no? Porque ellos adoraban esta parte de todo hacerlo de piedra, porque ellos adoraban esta parte de hacer los círculos. Entonces, evidentemente, casi todos los construcciones megalíticas de esa época están relacionados con los druidas. Pero, digo, es como pecata minuta, ¿no? Y depende a quién le preguntes, pues te van a decir que esté bien o esté mal, ¿no? Es como... No hay una certeza de que sea 100% druida. Como en todo. Y bueno, se preguntarán, bueno, ¿y cómo era la vestimenta de los druidas? Bueno, comúnmente los druidas tenían una vestimenta común y corriente, en la que traían una tipo como bata larga, blanca, o verde, según fuera el caso, según como se dedicaran a meterse en los bosques. Ok. Y casi siempre tenían una barba larga, blanca, que es la más representativa de todo esto. Y evidentemente un báculo cuando eran druidas, y la barba demasiado larga, blanca, con una bata blanca, ¿no? O sea que Merlín sí era druida. Por ahí vamos. Qué bueno que hiciste esa comparación. Bueno, Merlín. Merlín es posiblemente el druida más famoso de toda la mitología celta. Y bueno, gracias a las leyendas artúricas y posteriores, fueron aportando adaptaciones al cine y a todo el mundo. Y todos hemos oído hablar de Merlín, claro, tanto para bien como para mal, ¿no? Y bueno, es una de las figuras más emblemáticas de lo que es la cultura druida y también de los celtas. Pero, así como Merlín, también existió Arturo, Morgana, Lancelot, Ginebra o Ginebra y Perceval, que eran todos provenientes del mismo folclore medieval. Y en sus historias se mezcla la leyenda de la caballería, la búsqueda del Santo Grial y los antiguos mitos celtas. Y bueno, Merlín tiene más respaldo histórico, aunque usted no lo crea, que el mismo rey Arturo. Hay más información de Merlín que del rey Arturo, y ahorita voy a decir por qué. Se dice que Merlín es el arquetipo del hechicero, mago y vidente celta por naturaleza. Se dice que tenía poderes sobrenaturales y podía ver el futuro, viajar al futuro. Además, poseía una sabiduría y una astucia que va más allá de los límites humanos. Conocía los secretos del universo y era un mago transformista que lo mismo podía volar que hacerse invisible, cuando él así lo quisiera y así lo decidiera. Bueno, eso lo vamos a ver si es cierto o no. Y que además hablaba todas y cada una de las lenguas de los seres vivos, incluidos los animales, obviamente, y que comprendía los espíritus de la tierra y del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente Merlín tenía el conocimiento más avanzado de la época hasta la actualidad. Y bueno, su imagen más frecuente es la característica de un druida. Era de un hombre anciano, con una túnica larga y suelta, barba y cabello blanco.
Podemos ver túnicas, por ejemplo, en las de Disney, que traen una túnica como color azulita, moradita, más o menos, blanca, otros lo presentan con verde, otros como gris. Bueno, pero al final del día es la figura máxima de lo que es un druida. Y habrá que decir que estas características otorgadas son gracias a una creación victoriana del autor Denison y sus idilios del rey y el movimiento artístico pre-rafaelista. Merlín salió a la luz, pues más públicamente, en el siglo XII, dentro del folclore de los dragones, castillos, reyes, batallas y extraños encantamientos. Y todo esto gracias a las historias y vivencias de un vidente llamado Mirdin, que era el nombre real de Merlín, del galés antiguo. Y fue transmutando este nombre hasta convertirse en Merlinus, hasta llegar a lo que conocemos como la traducción de Merlín. Ahora, hay un problema aquí. Ya vas a contar todo lo de Merlín y ya no vas a dejar para que hagamos un capítulo de Merlín. Voy a acabar. Que Mirdin fue cambiado el nombre porque Mirdin significaba mierda. Entonces eran unas historias de la mierda, historias de Merlín. Entonces cuando este personaje empezó a leer de la historia, dijo, no le tengo que cambiar el nombre, cabrón, porque si les dijo como Mirdin, le van a decir la mierda, ¿no? Entonces le cambió el nombre a Merlinus, que es lo más apegado a lo que conocemos de como Merlín, y el título de la obra que este personaje encontró era Las profecías de Merlín o Profetiate Merline en latín, y que inclusive estas profecías se cumplieron mucho antes de que alguien las leyera, o cuando alguien las leía, se cumplían las profecías. En cuanto a reyes, en cuanto a nacimientos, en cuanto a catástrofes, en cuanto a 1000 cosas. Entonces sí se cree que pues Merlín tuvo esta fuerza, tanto folclórica como bueno, real. pero no sabemos si existió o no existió. No he dicho nada de eso, nada más dije que tenía esa fuerza. Porque aparentemente, digo, ya lo platicaremos si lo siguen pidiendo, si no, pues ya nos quedamos con lo que nos dijo Gerardo. Sobre Merlín, o sea, no se sabe si existió, si no existió, si realmente es solo una literatura fantasiosa, si es una literatura oral, o si es un cuento, o si es qué es. Entonces, ya lo vamos a ver. Sí, lo piden. Si no, ya. Sí, porque, digo, realmente cuando yo empecé a investigar, no encontré mucho del Merlín real. O sea, que existiera como una persona histórica. Pero sí encontré más información que de Arturo. Sí, porque también tienes lo mismo, no se sabe que si existió o no existió Arturo. Y ya, hasta ahí no voy a decir más, pero bueno. No, porque si no vas a quitarle lo emocionante a lo de Merlín. Ya, yo ya acabé, por mi parte, yo ya acabé. Pero, por ejemplo, una representación que yo encontré que me gustó mucho y que tuve que volver a ver la película es la de Rey Arturo, que salió Keira Knightley, si no mal recuerdo, como Ginebra. Es la más cercana a la realidad de cómo se podría haber visto un celta o un druida. Cuando sale Merlín de los bosques y pelea con Arturo para acabar con los invasores. Es más o menos, por ahí va la onda de la moda o del estilo druida, ¿no? En el que pues incluso les ves la vestimenta de estas batas largas, ¿no? Y sueltas, las barbas largas, algunos símbolos también, de tatuajes, etcétera, y está interesante. La verdad es que esa película sí la recomiendo, no está tan alejada de lo que pudo haber sido, porque incluso si hacen el match o de las muchas probables versiones que existen sobre el Rey Arturo y Merlín. Pues mira, más que nada por la parte del tiempo, porque yo cuando estoy investigando esto dije, bueno, ya tiene sentido ahora sí la película, ¿no? Porque la sitúan en la época de Roma, ¿no? Entonces como de, güey, pues ¿qué tiene que ver Rey Arturo con Roma? Pero bueno, ya cuando empecé a leer toda esta información, ya se apegaba un poco a la historia, ¿no? Porque todo el mundo cuando hablas de Merlín y Arturo y los caballeros de la mesa redonda te imaginas el medievo, te imaginas la Edad Media, ¿no? El castillo, los caballos, el amor cortés, el amor, todo esto. Entonces, como, pues no, es como un romper un mito, ¿no? ¿Sí? Pues ya. Pensé que te ibas a hablar algo más. No, yo no voy a hablar nada de Merlín, nada, porque yo quiero que lo pidan. Es un tema que me gusta muchísimo y que
pues si adelanto aquí, o sea, no es un tema muy largo, porque la verdad, hay que decirlo, Merlín no es algo que pueda darte como para 2 horas, 3 horas del tema. Es un tema que medianamente te da para 1 hora. Entonces, si yo meto más información de la que ya viste mucha información, la verdad, o sea, Es que que a tenía lo que mejor voy a mandarla. repetirla en algún tema, obviamente si lo piden, vuelvo a decir, porque si no lo piden, no vamos a hablar de nosotros. Mira, es que lo tuve que meter porque, desgraciadamente, afortunadamente, Merlín está muy relacionado a No, lo que de es hecho Irlanda. es uno de los íconos de los druidas. Esa es la realidad, o sea, uno de los íconos más reconocidos de esta cultura celta y de los druidas es Merlín. Entonces, obviamente se tiene que tocar forzosamente el tema No, de e incluso también mencionar que aun cuando fueron conquistados los celtas, Ujú, se, se logró avistar casi casi así como si fuera ujú, descubrimiento de animales, ¿no? Que todavía hay varios asentamientos alrededor de Irlanda, escondidos en los bosques, ¿no? De druidas, ujú. ya no de celtas como tal, sino de druidas, ¿no? Que de alguna u otra forma se fueron a refugiar al bosque, y por eso es que todavía tenemos como que cierta conciencia, o se cree que por eso existe todavía cierta conciencia de los druidas en el inconsciente colectivo, ¿no? Porque evidentemente estas personas, pues se puede decir que nunca las erradicaron, ¿no? O sea, nunca hubo una casa completa de Pero, ellos. ajá, no, o sea, sí hubo un declive de su historia o de su, ¿cómo decirlo?, de la cultura, pero porque se empezaron a mezclar ya como en todo, o sea, tienes poder Ujú. y entonces vas a tener un declive, ¿no? Entonces ellos empezaron como a meterse tanto en la política, tanto en las cosas judiciales, que ya perdieron credibilidad, ¿no? O sea, así como de Ujú. ya te estás metiendo en cosas que no van, ¿no? Como lo que pasó, por ejemplo, antes de las leyes de reforma aquí en México, ¿no? Que la iglesia se metía tanto ya en asuntos políticos que se crearon las leyes de reforma, ¿no? O sea, para, ¿sabes Ujú. qué? Bye, ya, iglesia y Estado son cosas diferentes. Bueno, pues lo mismo pasó con los druidas. Por eso es que ellos, los reales, los que estaban comprometidos realmente con la cuestión mística, fueron los que huyen a los bosques, son los que se quedan dentro de los bosques y dicen, ok, yo realmente me voy a enfocar en aprender cuestiones de la naturaleza, cuestiones Ujú. astronómicas, guiarme más en las cuestiones pues sí, de esto, ¿no? De la adivinación, de interpretar a lo mejor los movimientos del suelo, etcétera, y se alejan de todo pues lo malo, ¿no? No, y la verdad es que encontrar información de los druidas y de los celtas está un poco complicado. Ujú, Mucho te lleva a videojuegos, a juegos de mesa como Calabozos y Dragones, ¿no? ujú. Y casi no hay una información tan apegada a lo que sea histórico. Yo la verdad te digo, sí me tuve que aventar varios ahí textitos en inglés gaélico y en irlandés y todo. Y aún así, apenas encontré información, ¿no? Porque mucho es información muy escasa, pero por lo mismo, porque es una tradición oral, es una tradición que no se dedicaban a escribir. Y luego también encontré ahí unos textos que tampoco se dejen engañar, ¿no? Y sí lo digo porque decían, no, es que aquí tenemos textos celtas. Y le dices, no se deje engañar porque yo me quise dejar engañar. No, porque yo dije textos celtas, güey, pues si los celtas no tenían escritos, ¿no? Entonces hablar de un texto celta es como de, ok, ¿no? Los tatuajes, pues sí, eso sí te los compro porque tienen un simbolismo y todo, pero ya quisieron agarrar así como de, a ver, este circulito significa esto. No, espérame, o sea, no hay un texto como tal, ¿no? Entonces sí, no se dejen engañar en esta parte de que Sí, hay no, el texto celta, nada que ver. no, nada que ver. Y realmente pasa mucho como aquí en México, ¿no? Los códices, y muchos de los códices que se hicieron fueron después de la conquista y Ujú. no antes. Después porque ya los españoles dijeron, a ver, cuéntame tu historia, y la única manera de poderla contar era a través de o dibujos o algunos pictogramas, ¿no? Pero realmente no existía así como una tradición de lo voy a escribir como ahora, ¿no? Que voy a escribir mi diario, no, o voy a escribir la historia que No, y, pasó, no, realmente antes sí era como más todo transmitido de forma oral. no, y aparte también, cuando hicimos el capítulo de Karnak y de Luxor, Uh -huh.
una de las fuentes ahí que les puse de un documental, lo que decía, o sea, ¿qué te hace pensar, ¿no? Que la traducción que estamos leyendo o que estamos viendo de un códice, ¿no? O de un pictograma o de un jeroglífico es exactamente lo que quisieron decir en esa época, ¿no? Porque evidentemente si ahorita, por ejemplo, una palabra en turco, en ruso, en italiano, tú la buscas en un traductor y te da 40 significados, ¿no? ¿Qué te hace pensar que tú vas a entender un jeroglífico? Lo que pasa, por ejemplo, con los poemas del sultán Suleimán, ¿no? Me platicaba Mehmet que es muy complicado poderlos traducir porque es turco otomano y el turco otomano dejó como, no de existir porque todavía hay gente que lo entiende y que lo lee, pero no es como tan usual ya. Entonces es más complicado poderle darle un sentido si tú lo quieres transcribir o si lo quieres traducir al español o al inglés o incluso al turco. Porque él me decía, incluso yo hay cosas que no entiendo y pues él habla turco, ¿no? Finalmente. Entonces eso es lo mismo que pasa con muchas culturas. Incluso el español se ha desvirtuado, se ha cambiado, hay palabras que estamos inventando. Entonces, leía hace poco en una imagen que decía cómo las nuevas generaciones van a extrañar o a querer algo que vivieron que hubo en un pasado o de su historia, si ni siquiera saben de qué se trata. O sea, si nosotros no inculcamos la historia de nuestro país o de otros países, pues se pierde, porque a nadie le interesa. No es como, por ejemplo, a mí me da mucho coraje no haber podido sentarme con mi abuelito y que me dijera algunas palabras en su dialecto, porque él sabía un dialecto, mexicanismo o algo así se llamaba, no recuerdo el dialecto. Y nunca nos sentamos a ver, abuelito, dime unas palabras, ¿no? O sea, no sabemos, creo que una o dos nada más, y nunca fue como para que nos sintiéramos orgullosos por lo que él sabía y que nosotros lo pudiéramos enseñar a otras generaciones, ¿no? Pero aquí pasa eso, ¿no? ¿Te acuerdas que tuvimos una discusión hace poco con el Anónimo, por ejemplo, ¿no? En el que yo le decía que, por ejemplo, en Suecia, en Finlandia y creo que Islandia, ¿no? Estaban como regresando a las raíces, ¿no? Esta parte de eliminar el cristianismo, no porque no fuera válido, no porque no lo necesitan, sino simplemente porque ellos querían regresar a estas raíces, ¿no? En el que obviamente, digo, no está mal. Digo, es como si nosotros regresáramos a adorar, por ejemplo, a Tlaloc o a Quetzalcóatl, ¿no? Y digo, yo no lo vería mal, ¿no? Al contrario, es como... Son tus raíces. Son tus raíces. Lo vimos en Santa Claus, ¿no? En el mito de en la el verdadero historia de Santa Claus, el origen de Santa Claus, que decíamos que en México quisieron arraigar una tradición como en lugar de que Santa Claus venga con los Reyes Magos, que sea Quetzalcóatl. No funcionó, pero al menos la intención contó, ¿no? De querer eliminar otras culturas y asentar las bases de las raíces mexicanas, ¿no? Que yo creo que eso debe de suceder, ¿no? O sea, no estoy diciendo vamos a quemar la iglesia ni nada, pero bueno, sí, pero no. El punto es mi punto es pues sí, no sería mal crear otra vez estas ideologías, ¿no? Que al final del día, también, ahorita vuelvo a repetir, ¿no? Retomando el libro que estoy leyendo de Anton LaVey, es lo que él dice, ¿no? O sea, al final del día, estos cristianismos, estos catolicismos, estos judaísmos y todo, retoman mucho de la parte de pues, lo que ellos llamaron alguna vez paganos, ¿no? Mira, lo que voy a decir ahorita es también por lo que critican mucho a los musulmanes, ¿no? Porque tienen muy arraigados su pensamiento, su cultura, su costumbre, y no la sueltan. Y no es tan fácil que la suelten porque dicen, eso es lo que me han inculcado y me han tatuado casi, casi. Entonces, eso está padre, eso es una de las razones por las que me encanta esa religión, es que realmente lo tienes y lo sientes, y si no lo sientes, entonces mejor no lo profeses. Pero mira, desgraciadamente también hay una situación. Hace poco ocurrió, ¿no? Con lo del mundialito de club de Tigres contra Bayern München, ¿no? Que los jeques en Qatar no quisieron saludar a las mujeres árbitro. Pues no lo hicieron por una cuestión de ideológica, racismo ni de hacer menos a nadie, simplemente es una cultura, ¿no? Como a lo mejor aquí te saludas de beso con la amiga o de qué pasó, carnal, ¿no? O como los argentinos se saludan de beso entre hombres y o sea, tú lo ves como ¡ah! Y es también una cuestión arraigada, ¿no? Pero al final del día, por lo menos aquí en México no tenemos esa mentalidad tan abierta, ¿no?
de decir, bueno, güey, pues esta es la cultura, o esto es cultura, ¿no? Y no raya en la parte grosera ni en la parte de faltar al respeto a nadie. Simplemente es un bien entendido, ¿no? Es un entendido en el que, pues, esa es tu forma de pensar, es tu ideología, se respeta, ¿no? Como me da Y mucha risa cuando dicen, ay, es que los musulmanes tratan mal a las mujeres. Y aquí nosotros no nos tratan mal las mujeres, los hombres a las mujeres cuando son machistas. Pero bueno, no voy a seguir tocando esos temas. En fin, si no me te voy a digo, meter en controversia. Pero bueno, esperamos que les haya gustado mucho el tema de los druidas. Y síganos pidiendo Merlín si lo quieren tener, si no, pues se quedan solo con lo que les dijo Gerardo. Y tenemos saluditos para Ané Banderas. Muchos besos, hermanita. Gracias por compartir nuestros podcasts. Espero que te estén gustando. También Alejandra Moreno. Corrígeme si me equivoco. Hermosa. También saludos. Alberto Satara, muchas gracias, Alberto, por seguirnos y por siempre igual darle me gusta y compartir y demás a nuestras publicaciones. Y también tenemos a Elsa Saavedra también, que siempre me gusta. David Muñoz, saludos también. Cuñado. Besitos. Y listo, nada más. ¿Alguien más? Saludos. Omar, también Omar, siempre me gusta, me encanta a nuestras publicaciones. Muchísimas gracias. Anónimo, obviamente, saludos. Pati Ramos, también. Y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales, ya saben que tenemos Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, escúchenos también. Si no pueden vernos en YouTube, pues escúchenos en Spotify. Y también agradecerles porque hemos tenido ya algunas tantas visitas en algunos videos. Muchas visitas. Sí, se incrementaron bastantes. Muchas gracias. Gracias. Ya habrá, a lo mejor ponemos alguna dinámica por ahí. Sorpresitas. Para, que haya sorpresitas y para que evidentemente a lo mejor hasta invitemos a alguno de ustedes, ¿no? Y lo tengamos aquí hecho partícipe en rollos de escalera. Y recuerden que en este mes tenemos también a nuestra invitada Luna. Luna nos va a hacer favor de acompañarnos en el siguiente también capítulo, que es el último de esta temporada de Aesir. No se lo pierdan porque es la experta en estos temas. Así que cuídense y nos vemos el siguiente viernes. Cuídense. Luego. Nos vemos. Bye.